Echándole un vistazo a textos como los que encontramos en el Salmo 11 o en el Salmo 15, nos damos cuenta que Dios hace un énfasis radical en el asunto de la justicia delante de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 11:7, que Él es justo, que ama la justicia y que los rectos contemplarán su rostro. El Salmo 15 habla de que es el que anda en integridad, el que hace justicia, el que realmente puede entrar en su presencia. Justicia, según los términos bíblicos, significa estar en correcta postura según los estándares de Dios. No es lo que a mí me parece correcto, sino lo que Él definió como correcto. Cuando yo estoy en línea con eso, entonces se dice que estoy caminando en justicia. Justo en medio de estos dos salmos encontramos el 14, que en el verso 3 nos está diciendo que no hay quien se escape, que no hay ninguno justo, que todos se han corrompido. Y esto mismo nos lo recuerda el apóstol Pablo cientos de años después cuando escribió a los romanos. En el capítulo 3 dice lo mismo, él cita ese texto, ese salmo, diciendo que nadie se escapa. Más adelante en ese mismo capítulo está diciendo que todos pecaron y quedaron separados, están separados de la gloria de Dios. Sin embargo, no nos podemos quedar sin el contexto del resto del libro de los Romanos y sin mucho menos sin el resto del contexto del Nuevo Testamento, donde la solución se nos está presentando. Segunda de Corintios 5:17 y en el verso 21 nos dice, por ejemplo, que si alguno está en Cristo es totalmente una nueva creación, que todas las cosas viejas pasaron, ya no existen, quedaron atrás, y que todas son hechas nuevas. Y que Jesús, que no conoció pecado, Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estas son palabras mayores. Y si nos vamos, por ejemplo, a 1 Juan 5:18, miren lo que dice. Todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando. Entonces, si revisamos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna afirmación donde alguien que ya nació de nuevo. Y les recuerdo que hay un video donde explico en qué consiste el nuevo nacimiento. Cuando ya Jesús entró en mí y ya no vivo yo, sino Él en mí y a través de mí, y yo estoy rendida a Él, yo ya tengo una nueva naturaleza. Yo ya no estoy hecha de la misma naturaleza pecaminosa de antes. Ahora estoy hecha de una sustancia del cielo porque Jesús me hizo nacer de nuevo. Entonces vamos a encontrar por eso muchas veces que en el Nuevo Testamento a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, se les llama santos. Entonces, ¿somos santos después de tener a Jesús como Señor y Salvador o somos pecadores? ¿Quiere decir esto que nunca más volvemos a pecar? En esa misma primera carta de Juan en el capítulo 3 se nos dice que el que permanece en el Mesías no peca y que quien haya nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo es que al principio también está diciendo en esa carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Entonces vamos a encontrar, si miramos con detenimiento esta carta y todo el Nuevo Testamento, que hay una diferencia entre mi naturaleza y mi esencia, y otra muy distinta es mis acciones. Antes de tener a Jesús, antes de nacer de nuevo, dice la Escritura que yo estaba muerta, estábamos muertos en nuestras transgresiones, pecados y delitos, no había opción. Estábamos muertos, solamente podíamos producir obras de muerte. Y aunque algunas veces hubiéramos realizado actos de justicia, por decirlo así, que son correctos, eso no nos hacía santos. Al contrario, al nacer de nuevo, cuando Jesús es mi Señor, yo ya tengo una nueva naturaleza, soy santa. La palabra santo significa apartado para Dios. Ya si yo peco es porque escojo pecar, no porque esté sujeta a una naturaleza que ya murió y que irremediablemente me hace esclava del pecado. Ya no soy esclava. Entonces, ¿cómo es eso de pecar aún después de haber nacido de nuevo? Cuando nacemos de nuevo y somos una nueva creación por nuestra unión con Jesucristo, podríamos compararnos en cierta manera con la condición en la que fueron creados Adán y Eva, aunque la nuestra es una condición mejor porque tenemos al Mesías. Adán y Eva fueron creados sin naturaleza pecaminosa, pero ellos escogieron pecar, tenían libre albedrío, creyeron las mentiras que les dijo Satanás en su forma de serpiente que se les presentó y decidieron actuar conforme a eso. Nosotros, cuando tenemos esta nueva naturaleza, podríamos compararnos como que ya no estamos en la condición anterior. Imaginemos que éramos como unos peces nadando en un agua pantanosa y sucia. El nacer de nuevo, digamos que nos hace una nueva creación, como que por la obra de Jesús ya somos
no más unos peces nadando en agua sucia, sino príncipes y princesas. Estamos unidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una nueva condición. Si ese príncipe o esa princesa deciden cometer un pecado, es como si cayeran al agua sucia de nuevo. Eso no los convierte en peces nuevamente, sino sigue siendo un príncipe o una princesa que se ensució. ¿Y cuál es la solución? Pues Primera de Juan nos la está dando al principio: confesar nuestros pecados, arrepentirnos y ser limpiados y volver a iniciar en el camino de rectitud. Entonces ya no estamos irremediablemente sujetos a una condición de la que no podemos salir, porque ya no es nuestra identidad el ser pecadores. Podemos, en la gracia del Señor, permaneciendo en Él, escoger no pecar.